es promover la sociedad civil en sociedades cerradas. Sí, pero la USAID ha promovido la democracia en sociedades, pero generalmente en conjunto con esos gobiernos. Lo que está pasando en Cuba es totalmente ilegal, es clandestino, no preparan bien a las personas que van y sobre todo es irrespetuoso hacia la autonomía del pueblo cubano y la soberanía nacional de Cuba. O sea, es una injerencia total de un país extranjero hacia otro. Luis, se le ofrecía al cubano de a pie lo que el régimen le niega, el gobierno cubano le niega, ella dice que es injerencista. Ahora, ¿quién realmente le pone los puntos sobre las sillas? ¿Quién decide qué en Cuba? Bueno, primero que en Cuba el pueblo cubano ni tiene soberanía ni tiene derechos. Eso es lo fundamental porque es un gobierno ilegal. El gobierno de los Castro jamás se ha sometido a unas elecciones libres y democráticas para tener la autoridad, el derecho a gobernar Cuba. Por lo tanto, es una dictadura, es arbitraria y además es criminal. Por lo tanto, Estados Unidos no tiene que pedirle permiso ni disculpas a nadie para promover la democracia. Y lo hace, en lo Cuba. mencionaba anteriormente, con otros países, Bielorrusia, Irán, en otras naciones. Sin embargo, de eso nunca se habla, específicamente en el caso cubano. Es que los programas de la USAID son abiertos. Como es del gobierno de los Estados Unidos, es información pública. Todo el mundo tiene derecho a esto. Y todos estos programas son aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Todos esos proyectos están presentados ahí. Tienen que rendir informe todas estas instituciones o contratistas a los que se le dan estos contratos para ejercer o realizar esas funciones, que son todas de promoción de libertad y democracia. Es más, no es que Estados Unidos lo hace abiertamente, ilegalmente. Es que es casi un deber de Estados Unidos como potencia mundial que promueve la democracia y la libertad, el hacerlo para el pueblo de Cuba, que es un régimen dictatorial y que tiene oprimido al pueblo de Cuba. Gladys, Estados Unidos envió jóvenes, si no recuerdo mal, Perú, Venezuela, Costa Rica, creo que era el otro país, a universidades cubanas para reclutar líderes contra el gobierno cubano. Decía Luis que en Cuba no hay ciertas libertades y que se le han eliminado, se le ha quitado mucha información durante medio siglo al pueblo cubano. ¿Te parece mal que se haga esto? Me parece mal, discrepo, creo que en Cuba existe una sociedad civil, a la manera de ellos, se reúnen a su forma, pero sigue existiendo. Pero y además con limitaciones. Con limitaciones, pero existe y cada vez vienen los cambios y ha ido cambiando. Aparte de eso, mediante la iglesia existe, mediante muchos medios, aparte de eso, la soberanía nacional es algo para discutir, porque si hay un problema es que aquí siempre todos nos fijamos en el gobierno o en los Castro. Ahí hay un pueblo de más de 11 millones de cubanos que cuenta. Y por lo tanto, yo le llamo a esta operación realmente Operación Rebelión. ¿Por qué? Porque en realidad es clandestina. Se le podrá llamar de muchos aspectos, pero es clandestina. Porque fíjese, Zunzuneo fue una operación clandestina. Sus corporaciones eran clandestinas y siguen siendo clandestinas. Estaban en paraísos fiscales. Esto de ahora también es otra noticia que sale y no se sabía nada. Cuando se dice que hay transparencia, generalmente lo sabemos todo. ¿Y por qué nos tenemos que enterar mediante la APE, por ejemplo? Luis, una vez más Washington ha sido chapucero o ingenuo, no sé cómo lo quieras llamar, en temas de Cuba y envió a jóvenes con poco entrenamiento. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de Alan P. Gross, se puso la seguridad de estos jóvenes en peligro. Mira, lo primero que hay que entender es que el hecho de que hayan mandado jóvenes inexpertos te enseña que no es un programa del gobierno de los Estados Unidos. Es un programa que el gobierno de Estados Unidos contrata con agencias independientes, privadas, que son las que lo hacen. Y por supuesto, ni son agentes de inteligencia, ni son individuos que van a realizar labores profesionales para el gobierno de los Estados Unidos. Van a promover cosas que son libres en cualquier parte del mundo, que no son delitos. Y aquí la ironía es que el régimen de Castro se queja de que le tratan de cambiar el gobierno cuando ellos, por ejemplo, están en Venezuela influenciando para cambiar el gobierno de Venezuela, cuando son injerencistas, pero no quieren que sean injerencistas con ellos. Y sí hay derecho, porque el régimen de los Castro es dictadura y el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno democrático que tiene el deber de promoverlo. Incluso Naciones Unidas debería estar promoviendo la democracia en Cuba porque la Comisión de Derechos Humanos tiene reconocido
El derecho a la democracia es un derecho internacional reconocido, derecho a la democracia, que se le niega al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ni tiene soberanía ni cuenta para nada, y los Castro lo controlan todo, vertical, desde arriba hasta abajo. Gladys, quería contestarle al tema del injerencismo diría... y que Cuba está metido en Venezuela, como mencionaba. Exacto, pero estamos hablando de Estados Unidos, y Estados Unidos, por ejemplo, es el bastión de la libertad, es el bastión, es el país que se supone que opere de la forma más correcta, que inclusive cuando el presidente Obama tomó posesión de su presidencia, se habló de transparencia, inclusive Obama habló de que la cuestión cubana iba a tomar iba a haber un acercamiento, que se iba a cambiar la forma, y sin embargo, todo sigue igual. Lo que está criticando es que, por un lado, se dice que la administración de Obama estaba tratando de tender puentes con La Habana, claro. Y por otro lado, presuntamente estaba tratando de socavar. Claro, es una doble moral. Pero aquí hay un problema muy serio. El que tiene el problema es Cuba, no es los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que tiene que cambiar es la situación en Cuba, no la política de Estados Unidos hacia Cuba. Estados Unidos lo que está es promoviendo cambios democráticos. Estados Unidos nunca le ha dado armas ni equipos a nadie, por lo menos en tiempos recientes, para derrocar el régimen de los Castro. Simplemente lo que ha dicho es, mire, como hizo Alan Gross. Alan Gross lo que llevó fueron equipos de comunicación para darle acceso a la Internet a los grupos judíos. ¿Qué hay de sabotaje? ¿Qué hay de criminal? ¿Qué hay de ilegal? Porque lo que llevó a Alan Gross a Cuba lo entró por el aeropuerto, se lo entregó a las autoridades portuarias en el aeropuerto de La Habana, se lo entregó, las autoridades abrieron su bolsa, revisaron lo que tenía, le dieron un recibo que presentaron en el juicio, pero como en Cuba no hay derechos ni siquiera judiciales ni derechos de los detenidos, pues simplemente se limpiaron con todo eso y Alan Gross está condenado por entrar unos equipos que fueron por el aeropuerto y entregados en La Habana. Luis y Gladys, les propongo escuchar otras voces en todo esto. Vamos a hacer un repaso que dice el ciudadano de a pie en Cuba, que ha dicho la televisión oficial cubana y también, por supuesto, el Departamento de Estado. Comienzo con Cristina Escobar, periodista de la televisión cubana. Este programa de agentes viajeros, como el Zunzuneo, forman parte de un esfuerzo de varios millones de dólares de la USAID para efectuar el cambio en países políticamente incómodos para Washington, y los datos del gobierno así lo demuestran. Son palabras de este informe del AP. Tenían su declaración. Ahora, ¿qué dice el cubano de a pie, el residente? Vamos con un par de declaraciones que tenemos para ustedes. Con 50 años que llevan inventando a ver cómo pueden tumbar la revolución. Y al final no se cae. Creo que no es correcto y bueno, es cierto que ellos lo hacen, pero no es correcto que lo hagan con nuestro país. Y más que utilicen a la juventud. Y la versión oficial del Departamento de Estado, ¿qué es lo que ha respondido al respecto? No la tenemos, vamos a ofrecérselas a ustedes en breve, la que dijo Jim Psaki del Departamento de Estado con relación a este operativo. Me gustaría agregar, si me permites, dígame. ¿Sabes? Yo he estado leyendo últimamente al respecto y me parece totalmente ilógico. 115 millones de dólares se han invertido desde el año 2009 mediante la USAID en promover la democracia en Cuba. Entonces a mí me parece que llevamos 5 décadas en lo mismo. ¿No le parece mal que se haya invertido ese dinero o le parece mal que se haya invertido de una forma ineficaz? Ineficaz. O sea, no es que se ha invertido, pero entonces yo pregunto, ¿dónde, cuándo, quiénes lo operan, cómo se gasta? Hay tantas preguntas que se pueden hacer al respecto. 115 millones de dólares que se pueden usar perfectamente dentro de Estados Unidos para necesidades que existen actualmente aquí. Si simplemente va a Google, lo va a encontrar todo en qué se ha gastado, uno por uno, con auditorías, porque todas esas organizaciones o todos esos contratistas a los que se les da ese dinero tienen que rendir un informe de auditoría que está puesto en la página de USAID. Usted va ahí y lo encuentra perfectamente en qué se gastó cada centavo. Hasta hubo organizaciones aquí que les cuestionaban que hubieran mandado abrigos a niños en Cuba. Hasta eso se lo han cuestionado. Lo que pasa es que hay una ofensiva del régimen de Castro para tratar de que Estados Unidos no ayude
a los disidentes en Cuba. Y eso es una política oficial que está establecida, que está en la estrategia del régimen, que va dirigida a socavar todos estos programas. Pero estos programas son aprobados por el Congreso y como son aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, son programas del pueblo de los Estados Unidos. ¿Quién aprueba esto? ¿Eso lo tiene que aprobar el Congreso de los Estados Unidos? Sí. Eso es a puertas abiertas. Son propuestas, se hacen licitaciones abiertas para las organizaciones no gubernamentales que quieran aplicar o los contratistas que quieran aplicar. Ellos le ponen las condiciones, mira, que promueva el acceso a la Internet, que promueva el acceso a la libertad de expresión, que promueva el acceso a los derechos de los cubanos a protestar, a estar en desacuerdo, a promover elecciones libres en el país. Hay muchísimos programas y se buscan la USAID y el National Endowment for Democracy, porque USAID no es la única que ayuda en los programas para Cuba, buscan programas diversificados, de forma de que se cubran todos los aspectos, de forma de que se ayude al pueblo de Cuba a encontrar su camino hacia la democracia y sacudirse a la dictadura. Ahora sí tenemos la otra declaración. Vimos en principio lo que dijo la televisión oficial cubana, también un par de declaraciones de residentes de cubanos de a pie de la isla. El Departamento de Estado, ¿qué fue lo que dijo? Congress, as you know, funds democracy program in Cuba to empower Cubans to access more information and strengthen civil society. This workshop, I think you're referring to, enabled support for Cuban civil society while providing a secondary benefit of addressing the desires Cubans express for information and training about HIV prevention. And we do programs, as you know, around the world that promote democracy and promote access to this type of information. Gladys, el gobierno, Cuba, como usted lo mencionaba más anteriormente, dijo que esto era una operación injerencista. Ahora, le preguntan al pueblo realmente cuál es el termómetro de lo que el pueblo en Cuba quiere. Al ciudadano de a pie se le dan opciones, se le da información, acceso al mundo exterior, inclusive tienen limitadas las capacidades de poder tener celulares, información a través de la Internet. Estados Unidos, la pregunta es esta, ¿Estados Unidos debe pedir perdón por ayudar a sociedades víctimas de dictaduras? No se trata de pedir perdón, se trata... tratar de ayudar a ciudadanos víctimas de dictaduras. No debe pedir perdón, lo que no debes de hacerlo. Por ejemplo, yo como cubano-americana... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo como cubano-americana pienso que Cuba es un país que debe de tomar sus propias decisiones. El pueblo cubano existe. Hay más de 11 millones de cubanos. Entonces hablamos de un grupo... El pueblo toma sus decisiones el día que lo dejen ir a unas urnas y a elegir un gobierno y un presidente. Ahí se toman las decisiones. Pero el pueblo está en las manos del pueblo cubano. Eso no le da, no puede ser que porque un pueblo tenga X situación, hay muchos métodos en que se puede ayudar, pero no monetariamente. Una vez la oposición en Cuba o la disidencia recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, ya no hay un idealismo, ya no es algo que es bello, si es que así lo quieren llamar, ya está totalmente comprometido. Entonces eso no va a conllevar a nadie. Dice Gladys que cuando hay dinero por el medio está todo comprometido. Es que no hay transferencias de dinero. Y la pureza deja de existir, según él. La ley norteamericana lo prohíbe, la ley del embargo prohíbe que Estados Unidos entregue dinero físico a la oposición dentro de Cuba. Le entregan especies, radios, equipos de comunicación, libros, revistas, computadoras, equipos de comunicación, pero no le pueden entregar dinero. No hay dinero involucrado. ¿Usted lo dice? Yo se lo garantizo. Francamente no lo creo. La ley lo prohíbe. La ley norteamericana lo prohíbe. La ley del embargo lo prohíbe. Pero la ley norteamericana también dice, según la USAID, de que ellos efectúan sus asuntos en Cuba de una manera y sin embargo ahí tenemos que clandestinamente están mandando jóvenes inexpertos como hicieron con Alan Gross. Señora, que por tienen eso que hacerlo clandestino porque el gobierno se los arresta y se los impide. Pero es que la forma de hacerlo es la que encuentren disponible, la forma en que lo pueden hacer y es la legal, es justa, es válida, es válido hacerlo. Lo que sí no es válido es mandar tropas de Cuba a meterse en Venezuela para ayudar a reprimir y a masacrar al pueblo de Venezuela. Es que yo no estoy hablando del gobierno cubano. Eso sí es injerencia. Yo estoy hablando del pueblo cubano. Ahí es donde está el problema. Ajá. Que todo aquí en el exilio siempre hemos hablado de los Castro, del gobierno, ¿Y de quién va a hablar? No, porque esos 11 millones y más de cubanos son importantes. Óigame, los que tienen las garras sobre el cuello de los cubanos son los Castro. Discúlpeme, cuando aquí hablamos, hay tal programa que se va a instituir, el exilio
con la disidencia y siempre se obvia que hay una población grande. Entonces, la disidencia, ¿cuántos son los disidentes en comparación con la cantidad de dinero que está enviando la USAID a Cuba? Entonces, todo eso tiene, pero lo importante, lo más importante de esto es que un gobierno extranjero, sea cual sea, no tiene por qué intervenir en los asuntos de otro país. Exactamente. ¿Y qué hace Cuba metida en Venezuela? Eso... ¿Qué hace Cuba metida en África? ¿Qué hace Cuba metida en el continente entero? Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de Estados Unidos, que es el tema que venimos a hablar. Bueno, aquí. pues perfectamente. Si usted Estados quiere Unidos, otro día hablamos de eso. No. Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo a promover la democracia en Cuba. Es más, es un deber que debe hacerlo. A promover. Porque Estados Unidos ha promovido la paz continental. Correcto. Estados Unidos tiene organizaciones, participa en organizaciones como la OEA, que tienen como fundamento la democracia y la libertad. Por lo tanto, Estados Unidos tiene un deber moral para con el pueblo de Cuba. Y algo más que quería decirle. ¿Puedo hablar, por favor? Pero déjeme acotar. Vamos a escucharla. Un deber moral, como hace con otros países, un deber moral. No me cambie de países. Usted dijo que no hablara de otro. Entonces, eso lo discutimos en otro momento. Pero hoy estamos discutiendo aquí la problemática de Cuba, la injerencia de Estados Unidos en Cuba. Injerencia. Y la ignorancia que existe. Perdóneme, dígame cuál es la injerencia. Al pueblo cubano y a la sociedad civil en Cuba. No diga palabras. ¿Cuál es la injerencia de Estados Unidos en Cuba? ¿Cuál? Injerencia. Nómbrela. Pero no me grite, por favor. Nómbrela. Estamos hablando calmadamente. Nómbrela. La injerencia es cuando un país extranjero escondidamente, si está público ahí puesto en la internet. No, está en internet hoy. Está en internet ¿Cómo? hoy. No, pero este proyecto rebelión, como yo lo llamo, o revolución. Usted puede llamarlo como quiera. Todos esos programas son legales y están en la internet y usted tiene acceso a ellos. Vaya a Google y entre a USAID. ¿Le puedo hacer una pregunta, Zúñiga? Sonsoneo. Sabíamos todo Sonsoneo hasta que salió. Claro que sí, si era público. Por favor, era sabido y público. Hágame el favor, que yo fui a la misma. Además, ¿cuál es la injerencia de Sonsoneo? No. ¿Cuál es la injerencia de Sonsoneo? No, yo como banquera que he sido durante 30 años le puedo decir dos cosas. Dígame cuál es la injerencia. Mire, han violado las leyes de OFAC. Han tenido compañías que están registradas en el exterior para que Estados Unidos no se le pueda castigar. Y tienen sus cuentas en las Islas Caimán. Imagínense, paraísos fiscales. Luis, una pregunta. La USAID queda en entredicho. ¿Qué credibilidad tienen sus programas de salud? Estamos hablando ahora, eso estaba bajo la pantalla de unos programas de SIDA en el exterior. El día de mañana va la USAID a otro país, un país X, con un programa de salud. ¿Qué credibilidad? ¿Pierde credibilidad cuando se destapan ese tipo de incidentes? Muy fácil. Cuando usted está lidiando con un país dictatorial, un país comunista, un país que reprime, un país que controla todo, que escucha al teléfono, que escucha las comunicaciones, que vigila a todo el mundo que entra, que registra a quien le da la gana, que tiene total arbitrariedad, usted tiene que usar mecanismos lógicos para burlar esos controles que tiene la dictadura. Eso es legal hacerlo y es justo que se haga de esa manera. Usted quiere llegar a quien usted quiere ayudar y la forma de llegar, usted usa los mecanismos que quiere usar para llegar a ellos. Vamos a ir a una pausa. Les voy a pedir a los dos que se queden para un segundo segmento. Para ir una pausa, vamos con la conclusión. Al regreso vamos a hablar un poco más de Sonsoneo. Vamos a tratar de resumir, ¿no? Pues esta conversación, este debate que ustedes han tenido. Pero hay otro tema también que yo quiero analizar y es el de AP, el papel de AP en todo esto y el de Fulton Armstrong. Ustedes saben perfectamente que bien es un ex agente de la CIA, ex miembro del Senado, y fue un hombre que en un momento determinado ayudó a Ana Belén Montes a escribir un informe en el que él dijo que ya Cuba no era una amenaza para los Estados Unidos y está colaborando en esos artículos de AP. Volvemos. En exclusiva, José Ibar conquistó toda la gloria de la